Bueno, vamos a comenzar este primer encuentro desde los conceptos que pueden parecer más básicos para recuperar algunas ideas que nos van a hacer falta a lo largo de este curso y del inicio del estudio del cálculo. Podríamos decir que vamos a hablar sobre los conjuntos numéricos y vamos a hacer alguna pequeña introducción acerca de las operaciones básicas entre esos conjuntos. ¿Está bien? Bueno, comenzamos. Les recomiendo que si algo de lo que vamos mencionando genera alguna duda o alguna, alguna inquietud, vayan tomando nota, así en la otra parte de la clase podemos preguntarle al profe y terminar de resolver esa duda. Bueno, probablemente si nos preguntaran algún ejemplo de algún número, que dijéramos algún número, el primero que se nos viniera a la cabeza, seguramente mencionaríamos en una primera instancia números como estos que estamos escribiendo aquí en esta pizarra. Si nos pidieran otro tipo de números que tuvieran alguna característica distinta, probablemente aparecieran otros donde ya aparecen acompañados de un signo negativo, que aparecieran expresiones que tienen comas, expresiones con números decimales, son estas, o expresiones de números que tuvieran forma fraccionaria como esta, donde aparece dos números, uno en el numerador y otro en el denominador, que sería en este caso como un medio. Si ya nos pidieran que ampliáramos y diéramos otro tipo de números, quizás con algo de esfuerzo, mencionaríamos otros números como estos, que inclusive algunos de los que hemos escrito se nombran ni siquiera con un número, sino con una letra griega, como el número pi o el número e quizás, y otros como este que tiene una expresión raíz de 2, números al fin, pero si se quiere, números que no nos parecen tan comunes, si se quiere. Bueno, este tipo de números en realidad va a ser el pie para hablar de una clasificación que nos interesa recordar en esta primera clase, para decir que los tres que aparecen primero aquí en esta lista son los números más básicos, los que sirven para contar, por ejemplo, y estos números pertenecen a un conjunto que llamamos el conjunto de los números naturales. También colocamos aquí esta letra N, que es el símbolo que vamos a usar para hablar de manera compacta del conjunto de los números naturales. Una N con un doble trazo, en este caso escrito en medio. En cambio, el conjunto donde agregamos, además de estos que sirven para contar el cero y los números negativos, todos esos números están incluidos en un conjunto más grande de números que se llama el conjunto de los números enteros y que se simboliza con la letra mayúscula Z, también con un doble trazo en alguna parte, en este caso en esa parte intermedia. En cambio, los otros dos que agregamos, ese número con expresión decimal o con expresión fraccionaria, ya están abarcados en un conjunto más grande, que es el conjunto de los números racionales, cuya denominación simplificada es la letra Q. Y los otros dos que aparecen allí son, en cambio, conjuntos de números que no tienen nada que ver con los anteriores, son un conjunto aparte, y estos números son los que denominamos números irracionales y tienen la letra I, por suerte, como su símbolo, ¿está bien? Todos ellos, todo este tipo de números están incluidos en un conjunto más grande, que es en realidad el conjunto numérico que nos interesa para este curso, que es el conjunto de los números reales, ¿está bien? Ese conjunto tan amplio es el que está simbolizado a través de la letra R mayúscula, donde al menos uno de sus trazos, en general solemos escribir con doble raya. Bueno, estos ejemplos son la primera introducción a estos conjuntos, ¿está bien? Y también he traído aquí para que miremos de otra manera algunas imágenes que he traído de internet donde se ofrece la misma clasificación
o la clasificación que estamos haciendo referencia con a lo mejor algún otro detalle, ¿está bien? Bueno, por ejemplo, si miramos a la derecha de esta imagen, uno encuentra que el conjunto más básico es el de los números naturales. Después también hace aquí una subclasificación que podríamos, que vamos a obviar por este momento, y dice entonces que el conjunto de los números naturales, cuando le agregamos el 0 y los negativos, dan lugar a esta llave, que es la que estamos mencionando como el conjunto de los números enteros. ¿Bien? Este conjunto, el de los números enteros, cuando le agregamos los números fraccionarios, esos que pusimos el 0,25, el 1 medio, estos sumados a estos dan el conjunto que llamamos el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Y aparecen entonces los otros números, por otra parte, los números irracionales, como los ejemplos que habíamos nombrado como pi, raíz de 2, el número e, raíz de 5, que es junto con los números racionales, unido a ese otro conjunto, genera el conjunto que más nos interesa, que es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Nos interesa mostrar también que en esta clasificación el conjunto de los números reales no es el conjunto más grande de números que podemos encontrar en la matemática que vamos a usar o que podamos estudiar, sino que es un conjunto más grande que surge de unir el conjunto de los números reales con otro conjunto que es llamado el conjunto de los números imaginarios. El conjunto de números imaginarios son números que tienen un número real, pero acompañados por una letra, o que será la unidad imaginaria que se denomina con la letra I latina, ¿está bien? O la letra J a veces, ¿está bien? Cuando unimos entonces el conjunto de los números reales más este conjunto de los números imaginarios, lo que obtenemos es el conjunto de los números complejos, y ese sí es el conjunto numérico más grande que podemos definir. ¿Está bien? Si bien en este curso estaremos solo interesados en el conjunto de los números reales, no nos va a hacer falta no desconocer que hay un conjunto más grande que ese. ¿Está bien? Bueno, y he traído aquí, he puesto otra imagen con diagramas que me parece que también puede terminar de aclarar o conciliar algunas ideas. Me parece que esta gráfica permite ver que el conjunto de los números naturales, que es este que está pintado de amarillo, ese disco representa el conjunto de todos los números naturales. Ese conjunto de los naturales está incluido, forma parte del conjunto más grande de los números enteros, que representamos con Z, que sería el marrón. El verde, que es el natural, está adentro, está incluido dentro del conjunto de los números enteros. Del mismo modo, el conjunto de los enteros, está metido dentro del conjunto de los racionales, ¿está bien? Y si le agregamos el conjunto de los números irracionales, que estaría representado por este otro disco, juntos los dos conforman el conjunto de los números reales. Otras maneras de representar estos conjuntos que me ha parecido que puede resultar útil. No hay que confundir este diagrama, este gráfico que aparece aquí, porque en realidad el conjunto de los números reales sería el que surge de la unión de los irracionales junto con los cubos. No es que hay otros números que serían estos blancos, los que estarían en el espacio blanco, que además, junto con los irracionales y los racionales, generan los reales. Hay que evitar esa confusión. Bueno, está claro que vamos a trabajar en general con el conjunto de los números racionales, pero en algunos momentos nos va a hacer falta referencia, es decir, bueno, en tal operación estamos hablando de este número, pero este número no es cualquier número, es un número que pertenece a tal conjunto. Ya van a ver que nos van a aparecer en cada clase esta clasificación, probablemente le hagamos alguna referencia. Bueno, y para dar un último toque con este tema de los conjuntos numéricos, quería mostrarles cómo podríamos definir los conjuntos numéricos que estamos mencionando. Porque miren, lo que hemos hecho al comienzo, cuando hemos hablado de esa lista que tomábamos como ejemplos, esos ejemplos no alcanzan para definir los conjuntos. Hemos dado ejemplos de los números naturales, sí, hemos dicho el 1, el 2, el 7, y nos podríamos cansar de seguir mostrando ejemplos, pero eso no alcanzaría para definir el conjunto de los números naturales. La tarea de definir en matemática es una actividad que nos va a ocupar,
en varios momentos. Definir los conceptos matemáticos que vamos a trabajar va a ser algo que nos va a ser de interés en este curso y en los cursos de matemáticas. Así que vamos con eso. Miren, el conjunto de los números naturales lo podríamos describir de esta manera que hemos escrito aquí. Usamos la letra n, que es el símbolo, y escribimos el conjunto n es igual a ¿qué? Escribimos llaves, un conjunto de llaves, porque entre llaves describimos lo que se llaman los conjuntos. Y adentro de esas llaves escribimos los primeros elementos del conjunto, 1, 2, 3, 4. Estamos nombrando los primeros 4 elementos. Y agregamos estos 3 puntos suspensivos para decir este conjunto sigue. De esta manera podríamos describir claramente el conjunto de los números naturales. No los estamos nombrando a todos, pero estamos haciendo una escritura que da cuenta claramente de qué forma está constituido el conjunto de los números naturales. Si yo preguntara cuál es el elemento que sigue a este último, seguro que cualquiera me lo podría nombrar, por supuesto es el 5, o si eligiéramos cualquiera de los elementos del conjunto, cualquiera me podría nombrar el siguiente. De una estrategia parecidísima podríamos usar para describir el otro conjunto, el segundo, que es el conjunto de los números enteros. Escribiríamos z, recuerden que era la letra que usábamos para los números enteros, igual a, volvemos a usar la llave, y sabemos que además de los números naturales tenemos que agregar el 0, eso lo escribimos, y tenemos que agregar a los negativos. Entonces podríamos hacer una escritura que pusiera, por ejemplo, el -1, el -2 y el -3. O sea, que agregáramos a la escritura anterior el 0, -1, -2, -3 y pusiéramos estos puntitos suspensivos que indican que a la izquierda del -3 puedo nombrar muchos otros números, en realidad todos los enteros negativos que se me puedan ocurrir, que por supuesto es un conjunto que no termina. ¿Está bien? Bien. De esta manera, semejante a la anterior, podríamos describir el conjunto de los números enteros. Es una manera clara, no habría dudas de qué es lo que estamos definiendo como el conjunto de los números enteros. Una notación que de por sí dice varias cosas. Por ejemplo, estos dos conjuntos, nosotros ya podríamos decir que son conjuntos de infinita cantidad de términos. Son conjuntos infinitos, porque no se puede nombrar el último, no hay un último. Estos 3 puntos darían cuenta de eso, la notación. Estos 3 puntos aquí, 3 puntos acá, también darían cuenta de lo mismo. Los dos son conjuntos infinitos. Pero además, esta notación daría cuenta, por ejemplo, de que el conjunto de los números naturales, yo puedo decir cuál es el primer elemento del conjunto. Es el 1. Y puedo nombrar cuál es el que le sigue y cuál es el que le sigue. ¿Está bien? En cambio, en el conjunto de los números enteros, uno no puede ubicar cuál es el primero de los elementos del conjunto. ¿Está bien? Y eso también se nota aquí en esta sencilla notación. Bueno, pero miremos qué ocurre cuando queremos hacer lo mismo, es decir, cuando queremos describir el conjunto de los números racionales, Q. Recuerden ustedes que el conjunto de los racionales abarca los anteriores, los enteros, pero agrega todos los números como el 0,25, como el 1 medio, ¿está bien? Entonces, ¿cómo describimos qué son o a qué abarca el conjunto de números racionales? He traído aquí 3 definiciones. Miren, ya no podemos recurrir a algo como esto, como lo que usamos en los anteriores, porque no hay manera de escribir una expresión que represente a todos los números racionales. Esa forma ya no nos sirve para los números racionales. Bueno, revisemos esto, a ver. Dice, la primera opción dice, el conjunto de los números racionales está formado por todos los números que pueden escribirse como el cociente o la división entre dos números enteros o entre dos enteros. Y esa es una expresión que describe que todos los números racionales se pueden escribir como la división entre dos enteros. Por ejemplo, el número 0,25 se puede escribir como la división entre el 1 y el 4, es decir, como un cuarto. El número 1 medio se puede escribir como la división entre el 1 y el 2. El número 4, que también es racional, se puede escribir como 4 sobre 1, el cociente de dos enteros. Así que
Esta expresión que aparece aquí es una expresión bien válida para describir a todos los números racionales y, por tanto, al conjunto completo. ¿Está bien? Esa definición, esa expresión de un renglón alcanzaría para definir ese conjunto. Miremos la segunda opción. Dice, son todos los números, los racionales, que pueden expresarse como m sobre n, y esto recuerden que indica una división, donde m y n pertenecen, este símbolo refiere a eso, pertenece a los z, pertenece a los números enteros, con n distinto de 0. Este n distinto de 0 hace referencia a que en un cociente, en una división, no está definido para cuando el denominador, cuando el que está abajo, es 0. ¿Está bien? Bueno, miren, esta expresión parece estar escrito muy distinto, pero en realidad dice lo mismo que dice la primera propuesta. ¿Está bien? Dice que los números racionales se pueden expresar como m sobre n, y esto es un cociente, que era lo que refería a la primera definición, y dice que m y n son dos números enteros, y eso está escrito con los símbolos, dice lo mismo, y agrega a esta definición ese detalle de que n no puede ser 0. ¿Está bien? Así que esta expresión, aunque tenga forma distinta, dice lo mismo que lo de arriba y sería también muy válido. Bueno, la última definición que vamos a revisar dice, los números racionales son aquellos cuya expresión decimal es finita, como por ejemplo el número 0,25. Expresión decimal finita se le llama a una expresión que tiene fin. ¿Está bien? El 0,25 sabemos que tiene fin, termina, después de la coma está el 2 y está el 5, y ahí termina. ¿Está bien? Eso se llama expresión decimal finita. Dice, agrega, o tiene expresión decimal finita el número, o si no es finita, al menos es periódica. ¿Sí? Dice, son aquellos cuya expresión decimal es finita o es periódica. ¿Sí? Recuerden ustedes, por ejemplo, el número 1/3, que es un número racional, su expresión decimal sería 0,3333. Eso uno diría, es una expresión decimal infinita, no termina más. Se repite el 3 infinitamente. ¿Sí? Pero esa expresión decimal es periódica. La repetición es lo que se nombra como periódico, ¿no? Así que ese número también es un número racional, y este último renglón entonces describe también de manera completa qué es el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Es decir, si hubiéramos colocado como definición cualquiera de estos 3 renglones que hubiéramos elegido por sí solos, ellos hubieran sido una buena definición para el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Y esto lo traigo aquí para que podamos comparar las distintas maneras que hay para definir, aquí se muestran solo algunas, y también para que veamos que un concepto matemático, como este que estamos mirando, se puede definir de distintas maneras. ¿Está bien? A veces solemos tener la idea de que en matemática hay muchas cosas que son de memoria. ¿Está bien? Y las definiciones no necesariamente son únicas y por lo tanto no necesariamente hay que saberlas de memoria. Hay que entender el concepto y hay que tratar de explicar o de describir después ese concepto. ¿También? Ya ven, aquí se pueden pensar en 3 alternativas. Hay que decir bien el concepto, ¿está bien? Y ese decir bien no es necesariamente de una única manera. ¿está bien? No es que cualquier forma estará bien, pero sí es cierto que no es una forma única quizás para nombrarlo. ¿Está bien? Y digo, por ejemplo, esta definición, la primera, si cambiáramos, aunque pareciera de forma leve, cambiáramos aquí en el final, en vez de nombrar entre 2 enteros, pusiéramos entre 2 números, esa definición no sería acertada para definición de conjuntos racionales. Por ejemplo, cambiar una palabra donde en vez de decimos enteros, decimos números, por nombrar cualquiera, ya haría que esa definición fuera incorrecta. ¿Está bien? Así que bueno, se puede decir bien una definición de distintas maneras, no es que todas estén bien dichas. Bien. Bueno, con esto cerramos esta aproximación a lo que van a ser las definiciones matemáticas, que vamos a mirar con algo de cuidado. ¿Está bien? Bueno, repasar rápidamente la representación de los números reales a través de una recta numérica.
suele ser útil y lo vamos a necesitar para representar a todos los números reales. Usamos una recta en la que arbitrariamente elegimos un punto cualquiera y ese punto lo llamamos el 0. Del mismo modo, con la misma arbitrariedad elegimos otro punto separado del anterior, la magnitud que nos guste, y a ese otro punto lo llamamos 1. Estos dos puntos que hemos elegido, arbitrarios, cada cual los pone a donde quiere. Pero una vez que definimos estos dos puntos, todos los otros números reales quedan ubicados definitivamente. ¿Por qué? Porque esa magnitud que hemos elegido arbitraria, que separa la distancia, representa la distancia entre el 0 y el 1, es la que vamos a reproducir a la derecha del 1 para ubicar el número 2. Del mismo modo, vamos a ubicar el número 3 y el número 4. Así ya hemos ubicado los números naturales en esta recta. Esa misma magnitud, pero colocada a la izquierda del 0, es la que nos va a permitir ubicar los números negativos, el -1, el -2 y el -3. Hasta acá vamos con todos los enteros. Y la ubicación de los números decimales puede ser hecha pensando o en su expresión decimal o en su expresión fraccionaria. El 0,25 quizás todos van a ubicar que está aquí y buscarán múltiples divisiones con una regla, con una aproximación del 0,25, o sea, la mitad será el 0,5 y la mitad de eso será el 0,25, o bien pensarán en esa otra idea que es la unidad, es decir, esta magnitud, que es la unidad, la divido en 4 y tomo una de esas cuartas partes, la primera, y digo, acá está el número 0,25 o un cuarto. En cambio, si quiero marcar el número 3/4, deberé tomar 3 de esas cuartas partes. Acá hay 1, 2, 3. Acá va a estar el 3/4 o el 0,75. En cambio, si es otra expresión fraccionaria, como la de 15/4, habría que hacer 15 esos cuartitos, ¿no es cierto? Acá van 4 cuartitos, otros 4 cuartitos más, otros 4 cuartitos más. Acá ya irían 16 cuartitos y nos faltaría un cuartito más acá y acá estaría, perdón, nos faltarían 3 cuartitos más acá y estaría el 3,75 o el 15/4. Bueno, de esta manera podríamos afirmar que cada número real tiene un punto en esta recta numérica, ¿está bien? Y lo importante es que podamos imaginar que todos los números que hemos mencionado, los enteros, los naturales, los racionales y los irracionales también, todos ellos tienen un lugar aquí y que tenemos que ser capaces de poderlo identificar a dónde está y ubicarlo. ¿Está bien? Bueno, creo que más nada de esto de los conjuntos numéricos. Bueno, y para cerrar, vamos a empezar a definir o hablar de las operaciones básicas en este conjunto numérico de los números reales. Y, por supuesto, que voy a decir que ustedes ya saben que las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Está bien? Sobre ellas vamos a trabajar, pero por hoy vamos a estar interesados en mencionar algunas propiedades referidas a las operaciones básicas. ¿Está bien? Y para ir recordando las operaciones propiedades que ustedes conocen. La primera propiedad que aparece aquí es la propiedad conmutativa y dice que una operación cualquiera es conmutativa cuando el resultado de esa operación es el mismo o no depende del orden en que opere esos números. ¿Está? A ver, pensemos. Si yo sumo dos números, no importa si hago A más B o B más A, el orden en que los estoy sumando. Esa propiedad que es la suma estaría cumpliendo con la propiedad conmutativa. ¿Está? Eso está escrito aquí de esta manera. Por supuesto, recordarán ustedes que el producto también tiene la propiedad conmutativa y lo podemos escribir de esta manera. A por B es igual a B por A. ¿Sí? Claro que no todas las operaciones tienen esta propiedad conmutativa. Por ejemplo, ustedes sabrán que si uno piensa en la otra operación que es la resta, cuando uno hace 2 menos 3, no es lo mismo, no da el mismo resultado que si hago 3 menos 2. Así que la resta es una de las operaciones que no tiene esta propiedad conmutativa, que es muy valiosa.
y tampoco la tiene la división, ¿está bien? Y hablando de definir, esto que decíamos hace un ratito, definir la propiedad conmutativa, uno lo podría hacer a través de este pequeño renglón, esta pequeña descripción que está aquí, o bien lo podríamos describir particularmente para la suma y para el producto. ¿Está bien? Hay dos maneras de describirlo, con símbolos o con palabras. ¿Está bien? Y si uno coloca la explicación coloquial y los símbolos, por supuesto que la definición ya de la propiedad está clarísima. ¿Está bien? Bueno, la otra propiedad, que es la propiedad asociativa, es una propiedad que refiere a cuando tengo que operar entre tres elementos. ¿Sí? Ya no es la suma de dos o el producto de dos, sino que es la operación referida a tres elementos. Por ejemplo, los elementos A más B más C. Y dice que si para esta suma de los tres elementos, o para operar entre estos tres elementos, da lo mismo el orden en que yo asocie, es decir, que asocio dos, los opero y después opero con el tercero. Y esa asociación no cambia el resultado, entonces la operación que estamos mencionando tiene la propiedad que se llama asociativa. Es decir, si yo quiero hacer A más B más C, da lo mismo que asocie y haga la suma de A más B, después que tenga ese resultado le sume C. Y será lo mismo que haga la asociación sumo B más C y el resultado de esto después le sumo A. ¿Eh? La suma tiene la propiedad asociativa, el producto también tiene la propiedad asociativa. A por B por C dará lo mismo que si hago A por B y después lo multiplico por C, o que hago B por C y lo multiplico después por A. ¿Está bien? Esta propiedad asociativa, por ejemplo, para la suma, hace que a veces uno diga, bueno, si tengo paréntesis, ¿los puedo sacar acá en la suma? Y digo, sí, los puedo sacar, porque en la suma se da la propiedad asociativa. ¿Está? Fíjense, acá están estos dos paréntesis y como es equivalente a esta expresión sin paréntesis, yo digo, la puedo sacar. Tengo un producto escrito así y me pregunto, ¿puedo sacar estos paréntesis? Sí, los puedo sacar por la propiedad asociativa. ¿Está bien? Bien. No cumplen tampoco la propiedad asociativa, ni la resta, ni la división. ¿Eh? Ojo que no es una cosa tan común. Y la última de las propiedades tiene la distinción de que asocia o está asociada con dos operaciones. ¿Sí? Esta propiedad distributiva refiere a dos operaciones. Dice, se da la propiedad distributiva si cuando opero esta operación B más C y después la multiplico por A, esto resultado da lo mismo que haga A por B y le sume el resultado de A por C. ¿Ven? La propiedad distributiva habla de dos operaciones, de una suma y de la multiplicación. Decimos, la multiplicación distribuye sobre esta suma, ¿está bien? Es como si yo hago A por B y después hago A por C y después sumo esos dos resultados. ¿Eh? La propiedad distributiva es una propiedad que todos conocen y que la vamos a usar mucho y que la vamos a intensificar. ¿Está bien? Bueno, por hoy esto es todo lo que vamos a utilizar en este repaso. ¿Está bien?